Hola a todos, esta es la última clase de la farmacología del sistema nervioso central y vamos a hablar hoy un poco de drogas psicodélicas. No, en general no son fármacos, van a ser, bueno, drogas de abuso, pero yo creo que es importante que conozcáis la farmacología de estas sustancias. ¿Qué son agentes psicodélicos? Drogas o agentes psicodélicos son aquellas sustancias que trastornan la percepción, el pensamiento, provocan unas sensaciones extrañas sin demasiado efecto en la memoria y en la orientación. Esto quiere decir que puedes recordar lo que has experimentado. A sensaciones extrañas me refiero, como veis en la foto, a que se puede incluso saborear los colores, a tocar la música, en fin. Sensaciones que en situaciones normales no se pueden conseguir. El rey de los agentes psicodélicos, y si no fue el primero de los primeros, es el ácido lisérgico o LSD. Pero veremos también derivados anfetamínicos, fenciclidina o ketamina. Hay muchos más, ¿eh? Pero bueno, por daros alguna idea. El LSD o ácido lisérgico se sintetizó en los años 30 por Hoffman, que es este señor que tenéis aquí, y se comercializó en los años 40 para trastornos psiquiátricos. De hecho, hasta los años 90 en Suiza estaba legalizada su venta como uso clínico para tratar trastornos psiquiátricos. Incluso en los años 50 la CIA lo utilizó un programa que se llamó Programa MK Ultra para ensayar técnicas de interrogatorio. Problemas que ensayaban con mendigos de la calle, borrachos, en fin. Se los llevaban y ensayaban con ellos los efectos del LSD. En los 60 fue el boom del LSD, festivales de música, en fin. 1 euro, el ácido, que es como también se llama. Igual lo conocéis así más, ácido, porque es ácido lisérgico. Em, En cambio, digamos, su uso en los últimos años ha retrocedido un poco en favor de otras drogas, como el éxtasis sobre todo, pero bueno, todavía se usa. Es una sustancia, ya digo, alucinógena, la más potente. Se vende en papelillos que se chupan, papelillos que van impregnados con unas dosis entre 50 y 300 microgramos. Sobre todo tiene preponderancia los efectos visuales en esta droga, que actúa a través de unos receptores de la serotonina y unos efectos largos, unos efectos que a dosis altas pueden llegar a incluso hasta 8 horas, hasta 8 horas. El problema de esto es que algunas veces esa experiencia, que puede ser, bueno, reconfortante o incluso euforizante, puede tornar en lo que se llama un mal viaje, con ansiedad, pensamientos suicidas, que se trata cuando hay una crisis y se llega a tiempo. Se trata con diazepam, que ya hemos visto que es una benzodiazepina. Puede tener flashbacks. Flashback, bueno, si sabéis, en las series de televisión, cuando se dice que hay un flashback es cuando un personaje está recordando algo que ocurrió en el pasado. Eso es un flashback, pues aquí es igual. Tú puedes haber tomado el S del sábado y el martes en el trabajo de repente revivir muy brevemente la experiencia que tuviste con el LS del sábado. Y hay mucha gente que durante los 60, 70 abusó muchísimo del LSD, especialmente en Estados Unidos, que era donde más se utilizaba. Y ahora mismo y durante los años 90 y 2000 tuvieron unos trastornos psicóticos graves debido a este abuso de LSD. Esto lo pongo porque hay una película, no sé si la habéis visto, supongo a lo mejor cuando erais chicos, Dumbo en los años 40, que hay escenas que son auténtico homenaje al LSD. Dumbo se emborracha y ve unos elefantes rosas mmm, tocando música, desfilando. Pero es que es exactamente la definición de lo que es una experiencia con LSD. Para hablar de las anfetaminas o derivados anfetamínicos, hablo en plural porque son varias. Metilendioximetanfetamina, ese es el éxtasis, el más conocido. Metilendioxianfetamina y metoximetilendioxianfetamina. Estos tres son los derivados anfetamínicos. Ya digo que el MDMA es el más conocido y el más consumido es el éxtasis. Normalmente son 100 miligramos por tableta. Son fármacos estimulantes que aumentan la liberación de neurotransmisores como serotonina, noradrenalina, dopamina, 5-catecolaminas, que estimulan el sistema nervioso simpático, por eso son fármacos estimulantes. Y después inhibe la recaptación de estos neurotransmisores, con lo cual todavía más aumentan los niveles. O sea, aumenta la liberación y encima evitas que se recapten por la neurona, con lo cual los niveles en el espacio sináptico aumentan.
problema es cuando tenemos los efectos secundarios del abuso y a veces sin abusar siquiera. Tenemos taquicardias, tenemos ansiedad, tenemos crisis de pánico. Esto es un mapa del año 2012, está un poco antiguado, pero yo creo que los datos todavía son válidos. Vemos el consumo de éxtasis por país. Estados Unidos, Rusia, no sé por qué, pero en Australia y Nueva Zelanda las cifras son las más altas. Y España, pues también, estamos ahí. Estamos ahí con el Reino Unido, el este de Europa, los Balcanes, también tiene unas cifras altísimas. Estos datos son más recientes. Esta es la Global Drug Survey, que es la encuesta más numerosa y más conocida en cuanto a consumo de drogas en el mundo. Estos son datos del año pasado, del 2019. Y esto es las personas que usan éxtasis, el número de días que lo usan al año. Estoy viendo Rumanía, Australia, Argentina tienen sobre 10 días al año. España estaríamos un poco en amarillo está la media mundial, pues España estaría en la media en 5 días al año. El problema de estas encuestas sobre drogas es que se tiende a mentir mucho, por debajo, igual que las encuestas sobre alcohol. Se tiende a mentir por abajo. Ahora que hablamos del éxtasis, quería comentaros algo que a vosotros os sonará historia. Bueno, ni siquiera os sonará, ni siquiera historia. La ruta del bacalao. Pero para los que vivimos aquella época, a mí no me cogió todavía ni edad de salir, yo era muy pequeño, pero se sabía perfectamente lo que era. Esto era la ruta del bacalao, mm, era una carretera desde Valencia hasta el Saler. En esa carretera había un montón de discotecas, ahí tenéis unas pocas, pero había muchísimas. Y era una ruta de ir de discoteca en discoteca. Daos cuenta de que esto implica coche, pero ahora mismo no podéis imaginaros la permisividad que había de alcohol y drogas al volante en los años 80 y 90. 90 hasta mediados de los 90 que no se empezaron a concienciar con campañas, digamos, masivas. La permisividad de alcohol y drogas al volante era, bueno, de hecho, el límite de alcohol, por ejemplo, cuando yo me saqué el carnet de conducir, en los años 90 era 0,8. 0,8 ahora mismo es infracción grave. Bueno, pues en esta ruta casi 30.000 o más de 30.000 jóvenes, no solo de Valencia, era de toda España, muchísima gente de Madrid que cogía el coche el viernes al salir del trabajo y se iba a Valencia sin hotel ni nada porque ahí no se dormía. Y de viernes a domingo era recorrer la carretera arriba, carretera abajo, de discoteca en discoteca. Esto duró desde mediados de los 80 o inicios de los 80 hasta el año 93, 94 como mucho, en el cual, como digo, se empezó a concienciar más el tema de drogas y coche, y sobre todo el caso de las niñas de Alcácer, ¿no? Vosotros supongo que no sabéis lo que es, pero a tres crías en este entorno las secuestraron, las torturaron y asesinaron, y fue un shock para España. Tuvimos niñas de Alcácer en la televisión con programas. Si ahora la televisión a veces baja a niveles increíbles, durante aquella época fue espectacular. Y bueno, y eso puso un poco fin a todo. También se asoció mucho, en realidad la excusa era la música. Acid House fue este estilo de música que salió en esta época, pero esa música, digamos, según avanzaba el tiempo, se tornó en excusa y lo que de verdad se llevaba en esa discoteca era el consumo de droga, porque básicamente tenías que salir desde el viernes hasta el domingo. No había otra manera de aguantar. Se tomaba de todo, pero os subrayo alguna, por ejemplo, lo que se llamaba la mezcalina valenciana. Mezcalina es parecido al peyote, a unas setas originarias de México. Se llamaba mezca o chufa, como la horchata valenciana, y era una mezcla, la mezcla nada menos que tenía MDA, que lo acabo de decir, es decir, anfetaminas, hug drug, como se llama, que es droga del abrazo, porque bueno, uno de los efectos es la euforia, la exaltación de la amistad, etcétera, etcétera. Centraminas o dexedrina, más drogas estimulantes, ácido lisérgico, LSD, alucinógeno y cafeína, obviamente. Bueno, pues con esto tiraba la gente. Ya digo que eso te llevaba a hacer cosas extrañas. Pero en fin, 10 o 15 años estuvimos así. Otra droga alucinógena que no se consume ni se ha consumido demasiado en España, pero que en Estados Unidos sí tuvo, no ahora, pero hace unos años sí tuvo bastante preponderancia, fue la fenciclidina, PCP, por sus siglas en inglés,
o polvo de ángel que se llamaba. Era un anestésico que se administraba en los años 50, hasta que se dieron cuenta de que los pacientes después de la recuperación tenían unos trastornos, unos delirios alucinógenos. Lo dejaron de utilizar. Lo que produce es anestesia disociativa. Anestesia disociativa, por, por hablarlo claro, por explicarlo un poco de forma un poco burda, tu cuerpo se separa, o tu mente se separa de tu cuerpo y eres capaz de verte desde fuera. Tienes una analgesia profunda, amnesia, y no responde a órdenes, pero tienes los ojos abiertos. En fin, no es anestesia como tal, es decir, no tienes pérdida de conciencia, pero después no vas a recordar lo que te pasó porque tienes amnesia. También puedes ocasionar ese estado agitado o psicótico que provocaba el LSD, también el diazepam es el remedio para eso. Aquí veis algunas cifras de ingresos hospitalarios en 2008 de fenciclidina en Estados Unidos y veis un poco una cosa curiosa y por eso lo pongo. Las cifras tan disparadas que hay, esto es por razas, la cifra tan disparada que hay de afroamericanos, es decir, de personas de raza negra en Estados Unidos, comparados por el ingreso hospitalario por abuso de este fármaco de blancos, puertorriqueños, indios y asiáticos y de origen mexicano. Podría ser, porque es una droga relativamente barata en comparación con otras y por el estatus social de muchos afroamericanos en Estados Unidos no tienen acceso a otras drogas y consumirían más esto, pero eso se desmonta un poco porque puertorriqueños y mexicanos tampoco tienen un estatus, digamos, disparado en Estados Unidos. Sin embargo, el consumo es mucho menor. Puede también haber una predisposición genética, perfectamente, a que sean más sensibles a los efectos adversos de estos fármacos y por eso haya más fármacos, no son, perdón, de estas drogas de abuso y por eso haya más ingresos hospitalarios en personas de esta raza. Estos fármacos bloquean, otra vez he dicho fármaco, la fenciclidina bloquea receptores de glutamato NMDA. Receptores de glutamato NMDA. Estos receptores son muy abundantes en el sistema nervioso central, son importantes porque tienen que ver con el desarrollo neuronal, el aprendizaje, la memoria. El glutamato lo que hace es activar el receptor y se provoca una despolarización, como siempre hemos hablado, entrada de iones positivos hacia adentro, carga positivamente la membrana y eso provoca una despolarización. Sobre todo el calcio dispara a los segundos mensajeros, ya sabéis, AMP cíclico, diacilglicerol, etcétera, etcétera. Normalmente, esto es una generalización muy burda, pero normalmente una sobreactivación de estos receptores provocaría una excitación grande y de ahí tendríamos, por ejemplo, la epilepsia y lo que se produce. Y un bloqueo de estos receptores excitadores de glutamato llevaría a una anestesia, por eso la fenciclidina se usaba como anestésico, pero también a estos efectos alucinógenos, que estos son estos efectos secundarios, que es lo que se busca cuando tú consumes fenciclidina como droga. Otra droga, en este caso sí podemos hablar de fármaco porque se usa en clínica, la ketamina, un montón de nombres que tiene digamos, en la calle, Special K, es el nombre más usual. También provoca anestesia disociativa porque también bloquea los receptores de glutamato en NMDA. Ya digo que se usa en clínica. ¿Por qué se usa en clínica? Porque los efectos que produce alucinógenos no son tan marcados como con la fenciclidina, ni mucho menos. De hecho, es bastante útil en anestesia, de pacientes con problemas respiratorios y cardiovasculares porque no tiene una depresión respiratoria y cardiovascular tan marcada como otros anestésicos generales, como puede ser el isoflurano o el alotano, o el desflurano o el suevoflurano. Todos los anestésicos, todos producen una depresión cardiorrespiratoria muy marcada, la ketamina no, o no tanto. Por eso es útil, por ejemplo, en estos pacientes con problemas o incluso en niños, en pediatría. En Estados Unidos se usa bastante más que en Europa y se usa mucho en odontología y en traumatología, especialmente en población pediátrica. Pero ya digo que esos efectos secundarios, siendo menores que en el caso de la fenciclidina, están ahí, esos efectos alucinógenos. Ahora veis un vídeo en el cual se muestra un crío que acaba de salir de la consulta del dentista y que le han dado ketamina para que veáis los efectos. Surgery. Yeah, I know. How did it go? I didn't feel anything. Yeah. I feel funny. Kind of felt good, didn't it? Is this real life? Yeah, this is real life.
Okay, now. Okay, now I have 2 fingers. Good. No, 4 fingers. 4 fingers. No, don't put that in. Don't put it in your mouth. Okay. You feel good? I can't see anything. Yes, you can. Stay in your seat. I don't feel tired. You don't? No? Do I have stitches? Uh-huh. Do I have stitches Yes. on my teeth? Yeah. Don't touch it. Don't. Why can't I touch it? Because it'll mess up the stitches. You have 4 eyes. Yeah. I feel funny. Why is this happening to me? It's okay, bud. It's just from the medicine. Okay? Is this going to be forever? No. No, it won't be forever. Bueno, eso es la ketamina. He añadido este año porque ha habido un repunte del consumo de esta droga de gamma hidroxibutirato. Igual os suena porque es muy parecido a lo que hemos hablado algunas veces del GABA. El GABA es el retransmisor, el neurotransmisor inhibidor por excelencia del organismo, gamma. Esto es un metabolito. En vez de ácido gamma aminobutírico, esto es un metabolito que se llama gamma hidroxibutirato. Y se comercializa y se consume en discotecas y raves y festivales, etcétera, etcétera. Se llama éxtasis líquido, o G, o biberones, en fin. Tiene esta pinta. A veces lo venden incluso con estos envases tan monos. Aunque se llama éxtasis líquido, no es un estimulante como el éxtasis, al revés. Siendo un metabolito del GABA y siendo el GABA el neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central por excelencia, este fármaco, esto no es un fármaco, esta sustancia es un depresor del sistema nervioso central. Y el problema es que estos efectos depresores se agudizan muchísimo cuando se mezcla con alcohol, pero es precisamente como se consume, porque esto no se esnifa ni se inyecta, esto se echa en la copa, o bien el polvo, o bien las gotas, y se traga. Y el problema es que cuando se mezcla con alcohol, los efectos depresores se agudizan muchísimo. Y de hecho, y por eso lo pongo aquí, para que, bueno, esté consciente de lo que hay por ahí, ha habido un repunte de abuso de esta droga para usarlo en agresiones sexuales. ¿Por qué? Porque la persona que lo toma, o bien consciente o bien inconscientemente, porque se lo echen en la bebida, efectivamente tiene una acción euforizante primero, un poco como el alcohol, una opción euforizante primero, pero enseguida se pasa a la parte depresora, especialmente, como repito, si se mezcla con alcohol. Tenemos sudores, confusión, e incluso puede ser pérdida de conciencia, que es cuando ocurre la agresión sexual. Y lo que buscan los agresores es esto, amnesia. La persona que lo toma está muy confusa, no sabe lo que ha pasado, ni recuerda las caras, ni nada. Por eso digo que no está de más que sepáis, sobre todo vosotras, bueno, lo que hay por ahí. De hecho, aquí tenéis las sustancias, estos también son datos del Global Drug Survey del año pasado, desde 2019. Las sustancias consumidas cuando ha habido una agresión sexual. Una agresión sexual que está unida al consumo de sustancias, claro. Ya bien, ya digo, ya sea voluntaria o involuntariamente. Los porcentajes de consumo de droga en estos casos no son muy altos, ¿pero por qué? Porque están en la misma escala que el alcohol. El alcohol es por mucho el agente más utilizado en agresiones sexuales, es decir, no utilizado para una agresión sexual, sino que se aproveche de alguien que ha tomado alcohol. Pero si quitáramos estos porcentajes y lo quitáramos de la escala, los porcentajes de droga subirían mucho. Y aquí tenemos algunas, como el éxtasis, 13,5% del total, es decir, que si solamente contáramos drogas sería muchísimo más alto. Ketamina un 3%, GHB que acabo de comentar un 2%, LSD ya el consumo ha bajado mucho, 1,7%, y veremos otros ahora, poppers por ejemplo, o óxido nitroso, que comentaremos ahora. Es decir, son fármacos que se usan
en agresiones sexuales, buscando casi siempre esa amnesia mayor o menor y esa confusión y esa sedación que producen en la víctima. En los agentes inhalantes, era lo que quería comentar ahora, poppers y óxido nitroso. Popper es nitrito de amilo. Nitrito de amilo en realidad se sabe en la industria. Vosotros igual tampoco ni os acordáis, pero los vídeos, los vídeos beta, los vídeos VHS, eran estos aparatos con unas cintas grandes que se utilizaba para grabar la emisión de la televisión cuando tú no estabas en casa. Pues era una cosa que se utilizaba en la industria para limpiar los cabezales de estas cintas. Estas cintas se estropeaban con nada y enseguida se veía fatal. Pues para limpiar los cabezales se usaba nitrito de amilo. Bueno, pues en los años 60 se empezó a utilizar en California, en San Francisco, en ambientes gay, y todavía sigue muy unido a este ambiente gay, pues San Francisco, zonas, barrios o fiestas de este tipo. Pero bueno, se ha generalizado su uso y lo usa tanto gays como personas heterosexuales. El nitrito de amilo se llama poppers, porque esto se llevaba unas ampollas que al abrir hacía pop, y de ahí el nombre de poppers. Es un líquido que tiene un olor muy afrutado, es inflamable. Lo que produce es una relajación del músculo liso y tiene que ver con la nitroglicerina. Cuando se usa nitroglicerina para el infarto de miocardio se usa porque tiene un efecto vasodilatador y vasodilata los vasos coronarios, con lo cual permite una mayor riego sanguíneo al corazón. Lo que hace esto también es un efecto vasodilatador en la cabeza, con lo cual el efecto principal que se nota es rush. Rush es, lo pongo en inglés porque no hay una palabra en español que lo defina tan claramente. Rush es un subidón de sangre a la cabeza. De repente la cara se pone colorada y este subidón, que puede llevar a mareo incluso, pues en el momento del acto sexual te da una especie de euforia, un incremento del deseo, etcétera, etcétera. Incremento del deseo que lleva a muchos embarazos no deseados, por cierto. Hay encuestas por ahí que unen muchísimo el uso de poppers a embarazos no deseados. Y a taquicardias, hipotensión postural y cefalea. Todo eso viene de la vasodilatación. El corazón encuentra que los vasos de repente son mucho más grandes, con lo cual tiene que bombear más sangre para llenar esos vasos y que no caiga la presión arterial, para que la sangre siga haciendo presión sobre las paredes, con lo cual ese bombeo extra produce una taquicardia. Hipotensión postural, es decir, ese retorno venoso, los vasos, las venas son elásticos para permitir que la sangre pueda subir a la cabeza. Hay un pulso, pero cuando ocurre esta vasodilatación tan grande, tan repentina, al levantarte, esa sangre no llega a la cabeza y de ahí el mareo. Y la cefalea es igual. Esa vasodilatación en la cabeza, ese latido que se puede notar incluso en las jaquecas grandes, es provocado por esta vasodilatación. Hay un disco de Coldplay, cuando Coldplay era una banda decente, no lo que son ahora, que se llama Rush of Blood to the Head, que está muy bien, al inicio de los años 2000, 2004, 2005 puede ser, no lo sé. Y a Rush of Blood to the Head es exactamente eso, es un subidón de sangre en la cabeza, producido por Popper, que bueno, se comercializa con todos estos nombres. Siempre vienen en frascos que vienen precintados por fuera, porque es muy volátil, muy volátil. Ya digo que no está en sector de peligros el popper. De hecho, esto fue hace un par de años. Hubo unas noticias, había desaparecido un médico, un residente de un hospital de Madrid, Alcalá de Henares. No lo encontraban, lo encontraron a los 3 o 4 días con el novio y ambos muertos por una sobredosis de popper. En fin, que hay una cosa que hay que tener cuidado. El otro agente inhalante que quería comentaros es el óxido nitroso. Tampoco se utiliza demasiado en España, pero en Europa, en ciertas partes de Europa, se utiliza mucho. Tiene uso en clínica, en anestesia general como coadyuvante. Coadyuvante significa que no es el anestésico principal, pero ayuda a la acción. Sobre todo en odontología y sobre todo en Estados Unidos. Ya digo que en España y en Europa en general no se usa demasiado, pero en Estados Unidos se usa muchísimo en odontología. Y se usa como droga de abuso o recreacional, si lo queréis llamar, por la euforia que produce. De hecho, se le llamaba el gas de la risa. Se descubrió en el siglo XIX y hay muchos datos en inglés de Laughing Gas Parties, fiestas del gas de la risa. Aquí hay alguna caricatura del siglo XIX
de principios del siglo XIX incluso, 1820 o 30 creo que fue cuando se descubrió, y en la que se utilizaba como eso. Es otro antagonista de los receptores NMDA, con lo cual va a tener esos efectos disociativos. Lo que pasa es que produce una euforia tan intensa que predomina sobre estos efectos disociativos. Esa euforia por eso se llama gas de la risa. En el Reino Unido especialmente es muy utilizado. Se estima que medio millón de jóvenes lo utilizan de esa manera, como veis aquí, aspirando globos llenos de óxido nitroso. No es ni mucho menos tan peligroso como otras drogas, incluso no está perseguido. Aquí en España ni siquiera hay una legislación, es decir, se considera como delito contra la salud pública su uso para consumo humano, pero se venden cartuchos de óxido nitroso de forma legal. Y es que puede afectar al ADN tendría que ser un abuso muy prolongado, pero bueno, sí que tiene por lo menos la capacidad de afectar al ADN y de provocar mutaciones en el ADN. De hecho, el año pasado salió este artículo en El País, en la droga de la risa que no hace gracia en Europa, porque se están dando cuenta que está habiendo un uso excesivo. En España ya digo que no es tanto, sobre todo se da en festivales de verano, Benicassin, etcétera, etcétera, pero casi siempre por extranjeros que traen el cartucho, llenan el globo e inhalan. Es un colocón muy rápido y pasa enseguida. El problema es cuando se abusa, que tiene los efectos adversos que he comentado. Pero ahora se están pensando, en Francia se ha ilegalizado, en Holanda están poniendo muchas restricciones y en el Reino Unido ya digo que es un problema acuciante. Si queréis ver de verdad esta euforia, veis el vídeo que viene ahora, ya veis que vais a ver que produce una euforia y una risa incontenible, pero bueno, mejor lo veis, más que describirlo yo. I'm turning right. Oh my Ya habéis visto que aunque produzca risa, no es algo que uno quiera, por lo menos yo, no sé si me gustaría experimentarlo, porque es una risa muy histérica que no puedes parar y es una sensación desagradable. Y esos son los problemas a largo plazo que decía del ADN. Es muy raro que alguien abuse del óxido nitroso tantísimo como para tener problemas de ese tipo, pero como ya digo, en odontología en Estados Unidos se utiliza mucho. El The New England Journal of Medicine, que es la revista médica, la Biblia de las revistas médicas americanas, publicó un trabajo hablando de la fertilidad reducida en enfermeras, en ayudantes más que enfermeras, higienistas dentales, creo que es el nombre, de chicas que trabajan, chicas en edad fértil, entre 18 y 39 años, según veo aquí, que trabajan en consultas de dentistas que usan este óxido nitroso como anestésico. Y esa exposición, si no tienen un sistema adecuado y hay fugas de ese óxido nitroso, estás expuesta a óxido nitroso durante mucho tiempo, muchos días. Bueno, de hecho, toda tu vida laboral. Y encontraron que estas chicas, 7.000 nada menos, asistentes dentales, como lo llaman ellos, tenían una fertilidad mucho más reducida que chicas que trabajaban, o chicas de esa edad que trabajan en otros sitios y no están expuestas a ese óxido nitroso. No solamente tienen fertilidad reducida, es decir, tienen menos niños,
sino que además en otro artículo posterior, en otra buena revista, el riesgo de aborto es nada menos que el 2,6. Eso significa que si tú estás expuesta a óxido nitroso, por las causas que he comentado anteriormente, tienes 2,6 veces más posibilidades de tener un aborto que si eres una chica que está embarazada y no trabajas en ese sector. En fin, repito, no son efectos secundarios que se den normalmente como droga de abuso, sino como riesgo laboral. Y para acabar, una diapositiva resumen. Creo que es una buena diapositiva. Se publicó en el 2007 en otra muy buena revista que se llama The Lancet. Es una revista europea en este caso, médica, pero digamos que una revista de referencia en medicina. Y es una gráfica en el cual se incluyen casi todas las drogas que hemos visto y otras. Y en el eje de ordenadas está la dependencia, en el eje de abscisas está el daño físico. Digamos, por ver la peligrosidad de drogas de abuso. Heroína, obviamente, no sé, tanto en dependencia como daño físico está ahí. Pero mira la cocaína. En España las cifras de consumo de cocaína asustan. Hay una permisividad, en mi opinión, bastante más grande que en otros países con respecto a la cocaína, y mirar la cocaína, el grado de dependencia y de daño físico que produce. Mirar la metadona, donde está, de las más peligrosas, cuando se usa precisamente para quitar la dependencia de la heroína. ¿Cómo de peligrosa será la heroína que la droga que se usa para quitar la dependencia de la heroína está aquí? Aquí tendríamos otras que, digamos, estarían aquí en una media, digamos, de dependencia y daño físico. Mirad el tabaco y el alcohol, por cierto. Tenemos las benzodiazepinas, acordaros de lo que hablamos en la primera clase de este tema, del sistema nervioso central, de la dependencia. Más que dependencia de la tolerancia y de los problemas de ser adicto a las benzodiazepinas. Anfetamina y ketamina las hemos visto hoy. LSD, éxtasis, esto es el popper. GHB, CAT, es una planta que se consume mucho en el África Oriental, en Somalia, Etiopía. Una hoja que se masca. Esteroides anabólicos, mirad dónde están, que lo hablamos en el segundo tema de dopaje, cannabis, en fin. Es una gráfica que yo creo que está bien y que quiero, no que la sepáis de memoria, pero por lo menos si yo comento un fármaco que sepáis más o menos dónde se encuadra dentro de esta foto. Bueno, pues con esto hemos terminado el sistema nervioso central. Seguiremos el siguiente tema con los antibióticos y repito, hasta que no volvamos a la facultad, pues vamos a seguir de esta manera.